soy Fernanda Iguana de primero A de Biotecnología y hoy te voy a hablar sobre la presión osmótica, otra vez. Pero esta vez te voy a proponer casos y te voy a mostrar cómo funciona la presión osmótica en estos casos y cómo es visible. Entonces comencemos proponiendo uno de los casos iniciales, que va a ser la plasmaféresis. La plasmaféresis es un procedimiento médico el cual consiste en separar la sangre en plasma y elementos celulares de un paciente. Esto con el fin de tratar patologías. ¿Ya? ¿Qué importancia tiene la concentración de sales en la plasmaféresis? ¿Y cómo aplica la presión osmótica? Es que, por decir, la sangre, mediante este procedimiento, la sangre pasa por un filtro en el cual separa el plasma de los componentes celulares, y ese proceso de separación es en donde interviene la presión osmótica, bueno, mejor dicho, la ósmosis. Y esta ósmosis se ve afectada por la concentración de sales, porque para que el plasma pueda pasar tiene que haber una concentración de sales del otro lado, que sea todo lo que conlleve que se queden los elementos celulares. Bueno, el segundo caso va a ser la hemodiálisis. Ya sabemos un poco sobre lo que es la diálisis, pero aún así la hemodiálisis es un tratamiento usado cuando un paciente presenta una insuficiencia renal. Esto a causa de que sus riñones ya no depuran de la forma correcta y presentan un daño. Entonces, todo esto causa que haya una acumulación de sustancias tóxicas en la sangre. Ahí es donde entra este proceso de diálisis, que es la filtración para quitar todas las sustancias tóxicas. Entonces, ¿cuál es la concentración de sales aquí? Es literalmente dejar a un lado de la membrana, por decir, de este filtro, todas las sustancias tóxicas, pero la diferencia de la diálisis es que por esta membrana no solamente pasan, por decir, el soluto y el disolvente, sino que también pasan células, lo que permite que el cuerpo pueda seguir obteniendo los beneficios de estas sustancias, pero que deseche todo lo que ya no necesita. Entonces aquí tenemos una imagen que nos va a explicar un poco más cómo funciona este proceso de ósmosis. De aquí en adelante voy a utilizar muchas más imágenes para poderme guiar de mejor manera en lo que les voy a explicar. Pero bueno, en este caso tenemos este frasco que en la mitad se encuentra una membrana semipermeable. Vemos que al inicio el disolvente está en el mismo nivel de ambos lados, pero la concentración de los solutos es diferente. El proceso de la ósmosis es que donde se encuentren más solutos, más concentración de sales, el disolvente va a traspasar esa membrana desde el menor grado de concentración hacia el mayor grado de concentración, donde se encuentren más sales, por ende va a ir más el disolvente. Entonces, cuando esto se presenta en las células, tenemos tres casos en específico: el hipertónico, el isotónico y el hipotónico, ¿no? En el caso del hipertónico, implica que si se encuentra la célula rodeada de más sales, o sea, de una concentración más alta de sales que por dentro de la célula, el agua de esta célula va a salir. La membrana de la célula va a funcionar como esta membrana semipermeable, y entonces todo el agua que tenía la célula dentro de sus vacuolas, que es el órgano que se encarga de almacenarla, toda esta agua va a salir de la célula y sus membranas se van a contraer, y esto es lo que le llamamos una plasmólisis. Entonces pues sucede un proceso hipertónico. En cambio, en el segundo proceso, el isotónico, tenemos que la célula está en equilibrio entre el exterior y la célula, o sea, hay la misma cantidad de sales tanto dentro como fuera, y entonces la cantidad de agua dentro de la célula está en un punto medio donde se le conoce como un vacío. Entonces es un equilibrio donde está entrando y a la vez está saliendo agua en un equilibrio. Y la última es la hipotónica. Esto quiere decir que hay más sales dentro de la célula que afuera de la célula. Entonces, gracias a que hay más sales dentro de la célula, el agua alrededor de la célula se va a absorber mediante su membrana, lo que quiere decir que sus vacuolas se van a hinchar y por ende la célula también se va a hinchar y va a tener lo que se conoce como una turgencia.
Entonces, una vez explicado estos casos de cómo funciona la concentración de sales alrededor, tanto como dentro de la célula, porque si aumenta o sea, por decir, si aumenta en el exterior, la célula va a perder agua; si aumenta en el interior de la célula va a absorber agua. Esto quiere decir que pues obviamente, digamos que si disminuye en el exterior y las sales de dentro de la célula ganan, va a absorber agua. Entonces, explicados todos estos casos, viendo cómo funciona la ósmosis y viendo que también se aplica en muchos casos que de hecho se utilizan de forma médica, ya podemos tener aquí un poco de la bibliografía, que es, por decir, la mayoría es cómo es la plasmaféresis, cómo funciona, cuáles son los tratamientos, cómo funciona la presión osmótica dentro de ellos, también de la hemodiálisis. Tenemos también artículos sobre cómo funciona la ósmosis y la presión osmótica en sí, aplicado en la química y muchas veces hasta en los alimentos. Entonces eso sería todo lo que tengo que explicar de todo este tipo de reacciones, y muchas gracias por ver.